Buenas noches, amados hermanos. Bueno, cosa difícil han pedido, hermanos, ¿ah? Yo estaba por otro lado. Cosa difícil. Bueno, agradecido al Señor porque podemos nosotros reunirnos y por todos los hermanos que están, por los pastores, por cada uno de los hermanos que tiene hambre y sed del Señor, para que podamos nosotros nutrirnos. Como dijo el pastor, todos tenemos respuesta. Quiero introducir a esto, hermano, antes de ir a la elección de Israel. ¿Sabe, hermano? Nosotros, el pastor Ismael me mandó una lista donde tendríamos que desvelar o tratar de explicar lo que es la salvación. O sea, por qué somos salvos, en qué forma nos salvamos primero antes de llegar al pueblo de Israel. Primero, hermano, saben, esto está dentro de una palabra que se le llama dentro de la teología la soteriología. Bueno, no voy a entrar en palabras difíciles, solamente quiero para que nosotros podamos entender. Soteriología, soter significa salvación y logos, el tratado de la salvación. El tratado de la salvación o el estudio de la salvación no solamente es para los cristianos, pero también otras religiones también estudian esto. Pero nosotros vamos a basarnos en lo que nos enseña la Biblia. Quiero antes de poder llegar a la pregunta primaria, como que dijo el pastor Richard, es una posición, por ejemplo, Israel por pacto, si Israel se salva por pacto o si Israel se salva por fe, ¿no? Es como la pregunta. Voy a empezar diferente. Yo pensaba hablar solamente de la salvación, pero voy a empezar por esto. Quiero que sepamos todos, hermanos, de que desde el principio de la Biblia, desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo es una sola historia y hay diferentes posturas. Ahora, cuando digo que hay diferentes posturas, no quiere decir que nosotros, o sea, decirte que una esté equivocada y la otra no. O sea, una postura tiene que ser real, o alguna de las posturas, o las dos posturas, o las varias posturas pueden estar equivocadas. Pero según la historia, hermanos, yo quisiera hablar acerca del pueblo de Israel. Por ejemplo, hay dos teologías fundamentales. Primero, hablar de que hay teologías sistemáticas acerca de este tema de Israel. ¿Qué significa sistemático? Sistemáticos son aquellos hermanos de que a través de toda la Biblia van sacando los eventos más importantes o los versículos más relevantes acerca de algo y lo van juntando y lo van poniendo como decir, como un rompecabezas. Como un rompecabezas van uniendo un poquito aquí, un poquito allá y hacen una historia o hacen la sistematización de una enseñanza o de una doctrina. Para que nosotros sepamos, hermano, hay dos posturas muy importantes acerca del pueblo de Israel. Y hay dos teólogos, hermano, que son no sé si decir los más prominentes, pero son los que más conocen acerca de esta enseñanza. Y uno es Berkov y el otro es Schaffer. No sé si solamente para que sepan. Y quiero, hermanos, empezar sin ánimo de menoscabar, sin tratar de hacer ¿cómo le puedo decir? Un muñeco de paja de ninguna de las dos posturas. Yo quiero explicar en las dos posturas. Las dos posturas para que podamos saber nosotros realmente de qué se trata el pueblo de Israel. Voy a empezar con el dispensacionalismo. ¿Y por qué el dispensacionalismo? ¿Qué cosas y dispensaciones? Bueno, el dispensacionalismo es una teoría que nace con un hombre llamado en 1800, con un hombre llamado Derby, John Derby. Y este Derby, bueno, algunos hacen una enseñanza de que había una niña que soñó, dice, acerca del rapto y eso. Bueno, pero voy a evitar eso, solamente voy a ir a Derby. Y Derby, dentro de su teología, comenzó él a entender de que Israel en el Antiguo Testamento era un pueblo y que la iglesia en el Nuevo Testamento era otro pueblo. Nuevamente repito, de que Israel tenía un pacto perpetuo con Dios y que la iglesia tenía otro pacto y que ambos se iban a ver en el cumplimiento. Entonces, en esta teoría dispensacionalista, hermano, que muchos de nosotros ha alcanzado, nosotros acá en Sudamérica, se llega a ser muy popular, hermano, porque Derby creo que él es de los Países Bajos, si no me equivoco.
Y él comienza a difundir, ¿sabe qué, hermano? Él viene, no, él es inglés. Y de Inglaterra él viene para los Estados Unidos. No sé si no quiero salirme del tema. Y este tal Derby, hermano, separa la Biblia de tal manera en 7 dispensaciones, hermano. 7 dispensaciones. Y en las dispensaciones que él elige, dispensaciones, ¿qué significa? La economía de Dios. Dispensación significa la economía de Dios. Y él dice que Dios en su economía, primero tiene la economía en el Edén, luego con Noé, etcétera. Pero ahora llega a Israel. Dios hace un pacto con Israel. ¿No es así? Y este pacto, dice él, que este pacto es perpetuo. Este pacto es perfecto. Y este es lo que ha llegado hasta nosotros, hermanos. O sea, quiero hablar a grandes rasgos acerca de esto, porque, como le digo, yo estaba preparado para lo que era la salvación. Y este tema, hermano, es importante saber de que la posición, nuevamente digo, de Derby era esto, de que Israel era un pueblo y la iglesia otro. Y luego esto se va propagando de tal manera cuando vienen a los Estados Unidos con dos americanos. Uno de ellos es Scofield. No sé cuántos han leído la Biblia anotada de Scofield. Bueno, y en esta Biblia anotada de Scofield, o sea, Scofield va desarrollando esta postura de que Israel y ¿cómo se llama? Y la iglesia son dos pueblos diferentes, con dos tratos diferentes. Ahora, ¿qué habla Scofield? Scofield habla de que, de que Israel tiene un pacto terrenal, que Dios ha hecho un pacto terrenal con Israel. O sea, que Israel va a llegar a reinar en el milenio, los 1000 años y todo eso. Israel va a ser el rey y cuando Jesucristo venga a la tierra. O sea, esa es la postura de Derby que le hace ¿cómo se llama? Muy popular Scofield. Pero no solamente Scofield, sino que ellos abren en los Estados Unidos abren una universidad con un teólogo llamado, bendito Dios, no me acuerdo, Schaffer, Luis Sperry Schaffer, y él escribe, ahorita por ejemplo, hermano, él tiene 11 tomos de lo que le llama la teología sistemática. Y él explica todo este tema, hermano, no solamente habla de Israel, como era la pregunta primaria, sino que habla de nuevamente repito, con las dispensaciones, 7 dispensaciones que el Señor tiene en todos los tiempos, terminando ¿cómo se llama? Con el pacto de la gracia. En esta postura de él, estoy hablando solamente ¿cómo se llama? De Derby, repito, él piensa que la iglesia va a ser en algún momento arrebatada, que la iglesia después de la gran tribulación, la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, o sea, esto es la catología que él tiene, y después que sea arrebatada, Israel va a quedarse. Y dice que los 144,000, esos que dicen en Apocalipsis, ellos se van a quedar a predicar el Evangelio. Esa es la postura de él. Y entonces que ahí dice él, que ahí todo Israel, como dicen en Romanos, todo Israel va a ser salvo. O sea, todo Israel va a ser salvo, lógicamente creyendo en el Señor. Esa es la postura más o menos de, de Derby. Nuevamente que Chaffet y Scofield la hacen popular. Yo tengo algunos inconvenientes. Bueno, esta es la postura de él, pero hay otra postura que es la teología reformada. Y esta teología reformada es una teología reformada calvinista. Y en esta teología es por el contrario. Y esta teología la defiende mucho Berkov. Es otro teólogo que tiene un volumen casi de 900 y tantas páginas, que creo que creo que me la dio mi hermano que estudiaba allá en Lima. Bueno, el hecho de que él piensa de que Dios dice que de un solo pueblo hizo uno, tanto de Israel como la iglesia. Y que la iglesia, hermano, la iglesia tanto como Israel pertenecen a un solo pueblo. O sea, no hay dos pueblos separados, sino por el contrario. Esta es la posición de Berkov y de los, ¿cómo se llama? Y de los calvinistas. O sea, esto se llama la teología del pacto. Ellos piensan de que, ¿cómo interpretan la Biblia? Hermano, quiero
nuevamente quiero que nosotros, o sea, seamos, ¿cómo te voy a decir? Coherentes en pensar, no tengamos una postura, saben, hermano, porque nosotros podemos tener una postura que nos han enseñado. Yo no voy a hablar cuál es mi postura todavía hasta el final, pero yo quiero hablar de las dos posturas que hay, las más populares. ¿Saben las más populares que hay? ¿Y saben cuál es el error? Y a mí me ha pasado, hermano, de ir con mi postura. O sea, que yo me pongo unos lentes, hermano, y yo voy con mis lentes de tal o cual doctrina y voy a ver la Biblia y yo voy a encontrar en todas partes, hermanos. Si tú vas con una teoría, una teología, por ejemplo, dispensacional, tú vas a encontrar a Israel en el Antiguo Testamento, lo vas a encontrar con un pacto perpetuo, como dice, ¿no? Yo haré pacto perpetuo con Israel, dice. Pero los reformados dicen que ese pacto perpetuo estaba hablando porque todavía no había nacido la iglesia, estaba haciendo el preámbulo para que todo el pacto que Dios hizo con Israel se cumpla en la iglesia. Por lo tanto, los dispensacionalistas ven la Biblia de la forma literal. Ustedes cuando escuchen a cualquier teólogo dispensacionalista le va a decir, la Biblia tiene que leerse y tiene que interpretarse literalmente. Pero sin embargo, los reformados dicen que la Biblia se interpreta de acuerdo a la cosmovisión, como dicen ellos, de el pacto que Dios hizo con la iglesia, con una sola amada. Dios no tiene una esposa y un amante. Eso es lo que dicen los reformados. Dicho esto, hermano, yo creo que cada uno de nosotros tiene que ver en la Biblia. ¿En qué se basan, hermano, por ejemplo, los, los dispensacionalistas? ¿En qué se basan ellos en que Israel tiene un pacto? Nuevamente en Romanos 11, ¿no? Cuando le dice que la nación entera dice va a volver a unirse al... Bueno, vamos a leerlo, hermano, vamos a leerlo porque de verdad que aquí se me hizo un poquito difícil, estaba en otros textos, pero vamos a leerlo. Miren lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 1 del capítulo 11 de Romanos dice: digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Mire lo que dice el escritor, o sea, el apóstol Pablo. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahora, esta palabra que dice un remanente escogido por gracia, hermano, es la palabra que los arminianos o los dispensacionalistas quitan. O sea, porque todos nosotros vamos a ser salvos por gracia, sea israelita, judío, libre, cita, como dice la palabra, todos, según la palabra, dice que vamos a ser salvos por gracia. Sin embargo, nuevamente, la postura dispensacionalista es creer que Israel se salva, hermano, por pacto. ¿Y qué significa este pacto? Ahora voy a ver, yo quisiera un poquito, ya hablé un poquito de lo que piensan ellos, voy un poquito a criticar su postura de ellos. La palabra del Señor dice que aún detiene, dice que el Señor está deteniendo, dice la obra del inicuo, ¿no es así? Pero cuando se ha quitado, ustedes conocen esa parte que cuando se ha quitado, hablando del Espíritu Santo, muchos creemos o muchos creen que es el Espíritu Santo, cuando se ha quitado, entonces dice que vendrá la abominación desoladora y va a venir una gran tribulación. Entonces los dispensacionalistas piensan que Israel va a pasar esta gran tribulación. Y ellos piensan que en Apocalipsis capítulo 20 o varios versículos cuando dice que estos son los decapitados que han pasado de la gran tribulación, ellos piensan que son los israelitas. Ahora yo hago una pregunta para que ustedes la puedan contestar y después podamos nosotros seguir en esto. Si es el Espíritu Santo el que es quitado de la tierra y los israelitas no pudieron salvarse por pacto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se podrán salvar ellos solamente por creer sin tener al Espíritu Santo. Esa sería la pregunta. O sea, si muchos de nosotros tienen la postura de que el Espíritu Santo va a ser quitado y los israelitas van a quedar en la gran tribulación, como piensan los dispensacionalistas, ¿cómo es que se salvan ellos en la gran tribulación? ¿Por fe
Está bien, pero en el Antiguo Testamento no se pudieron salvar por fe, porque tendría que salvarse por fe y por obras. Y la palabra del Señor dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Ya eso es lo que yo estoy añadiendo. Esto es con respecto a ellos, hermano. Ahora, la otra postura, nuevamente repito, la postura de los reformados es de que cada parte de Israel, por ejemplo, cuando dice, y haré pacto perpetuo con la casa de Israel, ellos dicen que no son israelitas los que son hijos de Israel por etnia, sino se llamará, dice israelita, todos aquellos que son hijos de la fe de Abraham. O sea, esas son las posturas que hablan los reformados. Dice que todos nosotros somos hijos de fe, por fe, según Abraham, no por ser la etnia. Y ahora ellos, por ejemplo, critican, por ejemplo, a la etnia de Israel, o sea, al pueblo de Israel actual. Porque muchos de nosotros, y incluye a nosotros, nos enseñaron, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Nos enseñaron así acerca de Israel. Yo estoy hablando de que nosotros no debemos maldecir a ningún pueblo, bendecirlos a todos sí. Pero se pone, por ejemplo, no sé cuántos ven algunos podcasts que salen, y se pone a Israel, como dice, el pueblo de Israel está siendo oprimido por pueblos extraños y que Dios tiene su mano. El pueblo actual de Israel es un hereje. El pueblo actual de Israel, estoy hablando, ya esto ya es mi postura y yo la veo desde ese punto de vista, hermano, que el pueblo de Israel, con mucho que nosotros la veamos, nosotros decimos que es el pueblo de Dios. No, el pueblo de Dios todos son los que hacen su voluntad del Señor, no aquellos que están haciendo. En Israel tiene una postura muy diferente. Bueno, hasta aquí yo creo que he explicado estas dos posturas, hermano, para que nosotros podamos después desarrollarlas. Después podemos hacer preguntas, etcétera, etcétera. Ahora, yo quiero ir ahora, hermano, a lo que es la salvación, como, como es. ¿Qué cosa es la salvación, hermano? ¿La salvación de qué? Hay una de las preguntas que me hizo el pastor Ismael y dijo, ¿de qué nos salva el Señor? Y eso quisiera que tú te preguntes, ¿sabes de qué te ha salvado el Señor? Algunos dicen, me ha salvado del pecado. Algunos podríamos decir, me ha salvado de qué? Me ha salvado del infierno. Pero en realidad, ¿sabe qué, hermano? La palabra del Señor nos enseña que el Señor nos ha salvado de la ira venidera. O sea, ¿de la ira de quién? De la ira de Él mismo. Una. Nos ha salvado, ¿sabe qué, hermano? También la palabra del Señor dice, porque ha salvado a su pueblo, dice, llamará su nombre Manuel. Eso dice en Mateo 1:21, ¿no? Nos ha salvado también, hermano, del pecado. Ahora, ¿cómo me ha salvado del pecado y yo sigo pecando? Es que, nuevamente, hermano, Dios nos ha salvado del pecado porque ya nosotros tenemos la posibilidad de ya no servir al pecado, porque Él nos ha librado para muerte por el bautismo, dice, que ahora nosotros somos libres del pecado. Pero esto es paulatino. Nuevamente voy a repetir. La salvación del Señor, cuando Cristo viene, Él nos redime y Él, ¿sabe qué, hermano? Él nos justifica. Dice, justificados pues por fe tenemos paz para con Dios. Entonces, eso ya lo sabemos nosotros. Él nos justifica. ¿Nos justifica de qué, hermano? Del pecado. Nos justifica del pecado. Pero también nos salva de la ira venidera. Y también nos salva, ¿sabe qué, hermano? De la garra de Satanás. Pero hay, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, hay varias etapas de la salvación. Y ahora no quiero decir, hermano, que la salvación es por partes, como algunos herejes dicen que el Señor nosotros ponemos Dios pone el 60 y nosotros 40. No, todos nosotros somos salvos por fe. Todos nosotros somos salvos por fe. Al creer en el Señor Jesucristo, mire lo que dice la palabra del Señor. Todos nosotros somos inmediatamente salvados al creer en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, dice, ¿no? Mas a todo el que creyere, será salvo. Ahora, luego viene lo que se llama la santificación, que es otra etapa de la salvación, hermano. Y aquí también hay varias posturas. Hay varias posturas acerca de la santificación. Porque muchos hermanos nos han enseñado, y creo yo, hermanos, de que si nosotros pecamos ya no vamos al cielo. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que el que pecar dice ya no puede, porque nada injusto puede entrar al cielo, ¿no es así? Pero la palabra del Señor nos enseña que Jesucristo nos limpió del pecado de ayer, de hoy y de mañana. O sea, la sangre de Cristo nos cubre de todo pecado. Sin embargo, hermano, la santificación es otra parte que es progresiva. ¿Recuerdan lo que dice en Filipenses, que dice que el Señor nos va, ¿cómo se llama? Dice que Él perfeccionará su obra hasta el día de su llegada. Lógicamente que tenemos que crecer. Con respecto a esto, a la santidad también, hermano, hay dos posturas.
Hay una postura que se cree, hermano, de que, por ejemplo, si tú has pecado en este momento, por ejemplo, te enojaste con alguien, que es pecado, o sea, cualquier pecado, y viene Cristo, como creen los dispensacionalistas, o sea que, hermano, te quedas, ¿no? ¿Cuántos saben eso? Te quedas porque estás en pecado. Sin embargo, hermano, la palabra del Señor nos enseña de que el Señor nos, ¿cómo lo voy a decir? La palabra del Señor habla de que algunos van a ser, todos vamos a ser probados, ¿no es así? Dice, vamos a ser probados por fuego. Si la obra de alguno, dice, permanece, se quemase, dice, será salvo, aunque se haya quemado, dice la obra, ¿no es así? ¿Qué significa esto, hermano? De que nosotros vamos a ser probados, pero van a haber hermanos carnales, y esto es otra postura de algunos también. Estoy hablando de la postura. O sea que, hermano, ustedes saben de que los corintios eran carnales o no eran carnales. Los corintios eran carnales, pero sin embargo ellos eran hijos de Dios. El apóstol Pablo les dice constantemente, no soy carnales porque dice ahí entre vosotros disensiones, todo, pero no les habla, nunca les dice que ellos no son hijos de Dios. En el mismo capítulo 5 de Hebreos, en el versículo 11 hacia adelante, dice pues, dice, tener necesidad de leche y no de vianda porque aún sois niños. Y entonces esto también, estoy hablando de la salvación es una para siempre, pero la santificación es un proceso que cada uno de nosotros tenemos que tener. Ahora, mire hermano lo que tengo yo. Como le digo, yo he cambiado el tema ahorita. ¿Por qué? Porque ahorita voy a ir a lo que había yo preparado. Pero ya que estamos hablando de esto, hermano, Dios nos salva primero. O sea, nosotros nos salva, ¿sabe qué dice? De la ira venidera inmediatamente. Ahora, nos salva, hermano, del pecado, porque Dios nos libra del pecado. Pero hay una salvación que todavía no vemos. ¿Y saben cuál es la salvación perfecta y total, hermano? Cuando nuestro cuerpo se ha transformado en un cuerpo glorificado semejante al de Cristo. Ahí sí ya nosotros vamos a librarnos completamente del pecado y de ello. Bueno, esto es, hermano, para que ustedes tengan. Ahora no sé cuánto tiempo, no tengo el reloj ahí para poder saber cuánto tiempo tengo. Ahora, quiero, ahora, saben, hermano, yo quiero que nosotros podamos hoy día tratar acerca de lo que yo ahora había preparado, hermano. Y saben, hermano, de las posiciones que hay acerca de la salvación. Por ejemplo, hay una posición, hermano, de que quiero que ustedes, cada uno de nosotros, ustedes no solamente me escuchen, porque yo no quiero enseñarles, ¿saben lo que quiero hacer? Informarles. O sea, yo quiero informarles para que cada uno de ustedes pueda tomar una posición, pero sin unos lentes. Yo quisiera que esto hagas, hermano. No te pongas unos lentes y tú veas con lo que tú sabes, sino que le puedas pedir a Dios, al Espíritu Santo, de que te pueda revelar realmente. Porque hay hermanos, ambos de estas dos posturas que voy a decir, o varias posturas, hermanos, son hermanos, pero alguien tiene que estar equivocado. Por ejemplo, con respecto a la salvación. Hay una postura, hermano, calvinista reformada. Y sabe, esta postura calvinista reformada, hermano, tiene 5 puntos que le llaman el TULIP acerca de la salvación. Y hermano, si no has escuchado acerca de esto, de repente te parece difícil, hermano, de repente no lo has escuchado como TULIP o no lo has escuchado como una teología reformada, pero te voy a decir, esta es una teología, le llaman teología, o sea, el conocimiento de la soteriología, como dije, de la salvación, y dice esto, mire, por ejemplo, el Tuli o los reformados calvinistas creen en que el hombre, escúcheme, que el hombre para ser salvo, hermano, no puede, porque el hombre tiene depravación total. O sea, el hombre es depravado totalmente. En el capítulo 3, versículos 10 y 11 del libro de Romanos, ¿sabe lo que dice? Con lo mismo que dice en Salmos capítulo 14. Dice que Dios miró desde los cielos para ver si había alguien que haga el bien, pero todos se habían desviado, todos a uno se desviaron, dice, no hay quien haga lo bueno. Voy a leerlo, miren lo que dice acá. Esta es la postura de los calvinistas y este es el tema que dice acá. O sea, depravación total. Miren lo que dice acá. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso dice. Entonces los calvinistas toman este versículo y ¿saben lo que dicen ellos? Dicen, o sea, el hombre está depravado totalmente. Una, depravación total. Segundo, la elección de Dios es incondicional. ¿Qué significa esto, elección incondicional?
Bueno, cuando digo tooling, hermano, es un acrónico de ¿cómo se llama? De letras, que por ejemplo, la T significa total, depravación total. La segunda, que es la U, dice una elección incondicional. ¿Cómo es la elección incondicional? Yo quiero que entiendas esto, hermano, porque esto te lo van a enseñar y de repente es una postura que puedes tener tú. Incondicional quiere decir que Dios te elige a ti sí o sí. O sea, no hay ninguna condición y yo también creo en eso. O sea, nosotros creemos que no es por obras para que nadie se gloríe, no es por lo que tú hagas que Dios te salva, sino por la pura gracia del Señor. Entonces eso dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, ¿no es así? Pero dice que nosotros dice que hay una elección incondicional. Dios eligió salvar a ciertas personas. Nuevamente, mire, y esto dice en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Voy a leerlo, hermano, no sé si el pastor Ismael me puede ayudar con la pantalla, pues, ¿tienes? Para poner, hermano, Efesios 1, 4 y 5, o lo leo. No sé, Pato Frey, Camilo está controlando el Zoom, pero léalo mientras Camilo, tanto, sí, léalo nomás. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Mire lo que dice la palabra del Señor acá. ¿Sí? Dice así, según nos escogió Él, o sea, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Este versículo ellos dicen que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, o sea, en un tiempo anterior al tiempo Cronos, o sea, Dios nos eligió. Pero no solamente eligió para ser salvos, sino también eligió, en los 5 puntos de los calvinistas, dice que a unos eligió para salvarlos y a otros eligió para condenarlos. Nuevamente repito, yo no quiero hacer nuevamente, yo no quiero burlarme de ninguna postura, solamente estoy informándoles. Uno dice que Dios salvó a unos y a otros los eligió para condenación. Y ellos utilizan mucho, ¿saben qué? En Romanos dice, ¿acaso no hará el alfarero lo que quiere con el barro? ¿No hará vasos de honra a unos y vasos de deshonra a otros? Esos son los versículos que usan los calvinistas para decir que la elección es incondicional. Ahora, ellos piensan, la L significa expiación limitada. O sea, Cristo murió solamente por los elegidos. Escúchenme. Ellos piensan, y hermano, tienen que saber, dice que, por ejemplo, si Cristo hubiese muerto por todos, ustedes han escuchado el capítulo 3, versículo 16 del Evangelio de Juan que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Sin embargo, ellos dicen que este verso no está fuera de contexto. Dice, cuando dice el mundo, no habla del mundo. Bueno, esa es otra explicación, pero ellos dicen que Cristo se hubiese muerto por todos y no todos se salvan, entonces Cristo fracasó. Nuevamente repito, si Cristo hubiese muerto por todos y todos no se salvan, entonces Cristo fracasó. Por lo tanto, su interpretación de ellos es como Cristo no puede fallar porque es Dios todopoderoso e infalible. Entonces, Cristo murió solamente por los elegidos. Y ellos dicen, esto es en la expiación limitada. Ahora, la I significa gracia irresistible. ¿Qué significa gracia irresistible, hermano? De que a los que Dios escogió, escúchame, Dios escogió, no se le pueden resistir. O sea, sí o sí van a llegar al Evangelio. O sea, a los que Dios escogió pueden estar muy alejados sin que nadie pueda predicarle de repente, pero sí hay quien que tiene que predicarle, ¿no? Pero Dios va a elegir un momento dado donde esa persona que Dios eligió va a tener que escuchar el Evangelio y en el Evangelio va a tener que resucitar. ¿Qué inconvenientes hay con esta postura, hermano? En que piensan de que el hombre está muerto, depravado, muerto totalmente, o sea, muerto. No solamente espiritualmente, sino muerto y no puede escuchar a Dios. Entonces, ¿qué dicen ellos, hermano? Dicen ellos de que el hombre antes de ser salvo, escuchen esta postura, tiene que ser regenerado. Por lo tanto, Dios primero lo regenera, después de que lo regenera les da fe y después que le da fe lo salva para que ellos crean. Esa es la postura de los calvinistas. O sea, la gracia irresistible, no se puede resistir al Señor. Y ahora, lo último dice es que los santos no pueden apartarse, o sea, la salvación es salvo, siempre salvo. ¿Por qué? Porque dice la perseverancia de los santos. Eso está en Juan 10:28. Dice que, vamos a leerlo, hermano, para que digan, eso está en mis ovejas oyen mi voz y me sigue. ¿Recuerdan? Hermano, me avisan el tiempo, hermano, para no pasar. Dice acá en 10:28, dice así.
yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. O sea, esto habla de la seguridad de salvación que creen nuestros hermanos calvinistas reformados. Pero hay otra posición, hermano, de un alumno de Calvino. Y este alumno de Calvino se llama Arminio. No sé cuántos han escuchado la postura arminiana. Y Arminio debate todo esto, o sea, de la salvación. O sea, Arminio ve con otros lentes la Biblia. Él los ve diferente. Y él también tiene posturas. Y sabe que él también busca dice, primero, para terminar, quiero que sepan quiénes son los que generalmente tienen esta enseñanza de los calvinistas. Por ejemplo, Calvino, bueno, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de R.C. Sproul, John Piper, Spurgeon, este gran predicador, el príncipe de los predicadores, y las iglesias bautistas reformadas y los presbiterianos. Ellos tienen esta postura de la salvación, nuevamente, hermano, irresistible. Ahora, los arminianos y las iglesias wesleyanas, esas las conocemos más nosotros, ¿no? A los wesleyanos y a los metodistas, ¿no? Eso conocemos. Ellos tienen otra postura y ellos enfatizan que el hombre tiene responsabilidad en la salvación, o sea, en el amor de Dios, pero todo el hombre responde a la palabra, al llamado del Señor. Ahora, ellos también, el Arminio fue un alumno ¿cómo se llama? De Calvino, o de sus alumnos de Calvino, y él dice pues de que el hombre tiene responsabilidad. Ahora él sí piensa que el hombre está depravado, pero que todos pueden, dice que acceder a la gracia previniente del Señor. Por ejemplo, en los calvinistas dicen que Dios te predestinó. Ellos dicen que en la presencia de Dios, o sea, en el conocimiento eterno de Dios, Dios sabe quiénes van a ser salvos. Algo parecido, pero diferente, porque Dios no escogió a unos para salvación y a otros para condenación, dicen ellos. Dice eso. Dice que el hombre caído, Dios da gracia a todos para capacitarlos a responder, dice, al Evangelio. Aquí ya voy a terminar, hermano. Dice, ahora, ellos piensan, primero, que la elección es condicional. Dios eligió a ser salvo a los que primero creerán en Cristo. O sea, Dios eligió, sí, como dice en Efesios, pero los que van a creer en Cristo. Ahora, ellos hablan de una expiación ilimitada, hermano. O sea, el arminiano piensa que la salvación es para todos. Cristo murió por todos. Y esto dice en 1 Juan 2:2. Mire lo que dice en 1 Juan 2:2, dice la palabra del Señor así. Bueno, voy a tener que comprar en mi computadora, hermano, para tener como ustedes así también. Más fácil, ¿no? Mire lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 16. Dice así. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Mire lo que dice, hablando de Jesús. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, esta es la posición de Él. Dice que todos nosotros podemos, hay una expiación ilimitada. Ahora, dice que la gracia puede ser resistible. O sea, lo contrario a lo que piensan los calvinistas. Porque hay una parte en las escrituras que dice elección condicional, Dios eligió. Escrituras en el libro de los Hechos dice que, pero ¿dónde está? Dice, en 1 Timoteo 2:6, 1 Timoteo capítulo 2:6 dice que Dios quiere que, igual que en Hebreos 2:9, Dios quiere que todos, dice, que todos pasemos al arrepentimiento. Voy a acelerar un poquito. Y ahora la gracia irresistible, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15, igual leer, este es el último verso que leo, hermano, después para las preguntas. Espero que se me haya comprendido algo, hermano, porque yo mismo me he acelerado. Yo mismo me estaba acelerando, ¿ya? Pero este es un tema muy largo, muy extenso, hermano, y de verdad que les cuento, y no para vanagloriarme, pero para solamente 30 minutos, 40 minutos de exposición, hermano, he estado como cerca de una semana
buscando y leyendo, hermano, para poder tratar de sincronizar o de sistematizar esto. Según de Corintios, capítulo 5, versículo 14, dice, sí. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, esto habla de la gracia, hermano, de que el Señor nos da para todos. Ahora, hay muchas cosas más que podríamos hablar. Bendiciones, Pastor Miguel. Muchas cosas que podríamos hablar acerca de quién fue, ¿cómo se llama? Arminio. Arminio fue un holandés, como les digo, fue alumno de de los seguidores de Calvino. Y después hay otras posturas más, hermano, que podríamos nosotros hablar como la molinista, etcétera, ¿no? Y bueno, hasta aquí, hermano, no sé si me falta tiempo, ¿tengo tiempo todavía? ¿Quién está moderando? Le quedan 5 minutos, pastor, dele nomás. Ahora, hermano, ambas posturas, hermano, como les dije, ambas posturas tienen muchos versículos. Ahora, la pregunta sería, hermano, pero si ambos tienen versículos, entonces los dos tendrán la razón. No, la palabra no puede contradecirse. Uno de los dos, uno de los dos tiene que estar equivocado. Nuevamente, hermano. Uno de los dos, o Arminio o Calvino, tiene que estar equivocado. Uno de los dos. Ahora, Molina, el molinarismo, es una postura que se pone entre el medio. ¿Cómo le puedo decir? Es más vivo, ¿no? ¿Por qué? Porque Arminio saca partes del calvinismo y parte del arminianismo y las junta. Pero sin embargo, hermano, yo creo que cada uno de nosotros tiene que entender la palabra del Señor, tiene que ver cómo el Espíritu Santo nos va revelando. Y hermano, quiero decirles algo. Esto, hermano, cuando uno ve la Biblia y uno tiene una postura, a mí me gusta esta palabra que dice el pastor Miguel, que cuando uno no viene con un papel en blanco, hermano, y tú vienes con unos ojos o con unos lentes puestos para debatir y no escuchar, hermano, es difícil de que uno pueda entender. Yo al leer esto, hermano, de verdad que a mí me han hecho un bien ustedes o el pastor Richard y el pastor Ismael al darme esta responsabilidad porque al leer, hermano, en oración, ¿sabe? El Señor te va abriendo el entendimiento y te va bien, y Él te va hablando personalmente. Y con esto termino. La senda del justo, hermano, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que día es perfecto. Dicen que en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando vea todo lo perfecto, ya no lo que fue en parte o lo conoceremos totalmente. Así que, hermano, no te preocupes si tú o yo podemos tener una diferente postura. Preocúpate, hermano, de saber que todos somos salvos solamente por fe, que todos somos salvos por la gracia del Señor. No por lo que tú eres, no por lo que yo soy, sino por la inmensa misericordia del Señor. Amén. Con eso terminé, Pastor Ismael, Pastor Richard. Gracias, pastor Freddy, por esa exposición. En realidad, dos temas en uno, eh, pero ambos temas son con la... estoy viendo mi apunte, ¿eh? Nos deja con la incertidumbre, así que ahora pasamos a la segunda etapa de este conversatorio. Recuerden, preguntas de 2 minutos, resuman sus preguntas y respuesta de 3 minutos, Pastor Freddy. O si el Pastor Freddy no quisiera responder y cualquier otro pastor o hermano que esté en el módulo quiera responder, siéntase en libertad. Partimos entonces, Camilo. ¿A quién tenemos por ahí levantando la mano? El pastor Miguel y el pastor Ismael están levantando la mano. No. Ya. Vamos entonces con los más de edad primero. 2 minutos. Ya voy. Ya, Adelante. ya, buenas noches primero a todos, pero me encanta cuando me dan la oportunidad de hacer tira al pastor Freddy, me encanta.
quiero decir algo, no, ahora, en serio. ah, yo creo que, no digo que fue un error, no, pero que no fue bueno dar dos temas hoy para algo, porque Pastor Freddy, como él dijo, no estoy contradiciendo en este caso, como él dijo, voy a entregar información, entregó bastante información, pero no nos deja claro, porque yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos posturas, ni de Calvino ni de Arminio, no estoy Amén. de acuerdo con ninguna de las dos. Yo Entonces, tampoco. no, claro, hay bastante información, pero yo creo que debemos detenernos, primero, volver a un tema, ver Israel, que no es la salvación para Israel, no es aparte de la salvación para nosotros, es la misma. Es como dice Efesios, la misma dispensación de gracia, es la misma. No son diferentes las dispensaciones ahí. No hay Amén. varias dispensaciones, es una sola, la de la gracia. Es la única dispensación que habla en la Escritura. Entonces sería bueno que volviéramos como proposición para el próximo miércoles o no sé cuándo, que volviéramos a hablar de un tema, la salvación o, o el pacto de Israel. Pero yo creo que con la salvación nos va a quedar la mitad del pacto con Israel, nos va a quedar clarito y a lo mejor un poco más, solamente explicando lo de la salvación. Como dije, bastante información dio el pastor Freddy, pero necesitamos dejar en claro cuál es nuestra postura o qué debemos de creer. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos. Gracias. Gracias, Pastor Miguel. No hay preguntas y sugerencias. Consideraremos lo que usted nos sugiere. Él dio sus 2 minutos y no hizo ni una pregunta. No importa. El Puedo, Pastor puedo, Ismael estaba puedo, con su pastor, poder. Tres mire, espere, minutos. ya, mire. Eh, yo tenía acá algo y mire, o sea, ¿por qué hablo de información, hermano? Porque el Espíritu Santo, yo apelo a lo que constantemente nosotros decimos que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque el Espíritu Santo nos enseñará. ¿Por qué no defiendo ninguna postura, aunque yo tengo una postura, hermano? Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, aparte de lo que está diciendo el pastor, yo estoy de acuerdo con que Israel es solamente la gracia, que Israel se salva por gracia, y yo estoy, como se llama, de acuerdo con él. Miren, el pastor Ismael me dijo los puntos que causan división, o sea, la predestinación, el libre albedrío, la seguridad eterna versus pérdida de salvación, la justificación por fe. Me faltaría tiempo para terminar todo esto. Ahora, los puntos, la salvación, iniciativa de quién es, de Dios, etcétera. Yo creo que esto, como dice el pastor Miguel, yo creo que esto podríamos nosotros ampliarlos, hermano, y cada uno con una postura firme, porque nuevamente digo, hermano, el pastor Miguel no tiene una postura y yo creo que es importante eso, importante porque ahora, aunque no creamos, hermano, aunque parezca irrelevante, hermano, muchos de nosotros ha aprendido una de estas dos posturas o una combinación de posturas. Por ejemplo, muchos de nosotros pensamos, por ejemplo, si vamos a hablar, solamente hemos hablado de esto, pero podemos nosotros hablar de estas diferencias, por ejemplo, también escatológicas que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos esto de las dispensaciones, hermano, tiene que ver también con la escatología, con los finales de los tiempos. Por ejemplo, ¿va a pasar la iglesia a la gran tribulación? ¿Va a pasar nosotros o vamos a hacer o no vamos a pasar la gran tribulación, vamos a ser arrebatados? ¿Cuáles son las posturas que hay? Ahora, nuevamente, hermano, yo lo que estoy hablando, y cuando es difícil decir, ¿cómo se llama? Enseñanzas secundarias, porque todo de lo de la palabra es importante. Pero ¿saben qué, hermano? Hay hermanos que van a creer, hay hermanos que creen que ellos van a ser arrebatados antes de la gran tribulación, y gloria a Dios porque son salvos. Y hay hermanos que creen que se van a quedar en la gran tribulación, y gloria a Dios también porque después nos cuentan cuando nosotros estemos arriba, bueno, pero algo pasará, pero son hermanos. O sea, esto es información. Lo que sí es importante, hermano, lo que sí es importante es que nosotros todas las posturas de la salvación hablan que nosotros somos salvos por fe y por la gracia del Señor. Ahora, la forma es diferente. Algunos piensan que es limitada, algunos piensan que es ilimitada, pero todos debemos pensar, hermano, no como los, ¿cómo se llama bendito Dios, el que es sinergista, el otro hereje que dice que nosotros ponemos la mitad y Dios la mitad? Esa es otra cosa, ¿no?
No recuerdo que lo votaron en el primer siglo. Bueno, ahí pues, Gracias, Pastor Freddy. Se acabó su tiempo. mm, Precisar algo en honor al tiempo y al avance de esto. Eh, Enfocarnos en las preguntas de estas dos posturas y de lo que se expuso. Yo sé que algunos pueden decir, no, es que es muy poco tiempo para tantos temas, pero limitémonos a responder o a preguntar la información que se nos dio. Recuerden que nos ha pasado en otros módulos donde hemos elaborado un tema y lo hemos tenido que extender 2 y 3 clases, así que no se preocupen porque podemos extender el tema o ampliarlo en un siguiente módulo, pero limitémonos a lo que expuso el pastor Freddy, preguntar si ahí hay dudas, si ahí hay alguna inquietud, alguna pregunta. Perdón, pastor Ismael, yo sé que viene usted, pero el hermano Guillermo de Cipolletti, Argentina, nos pregunta, la pregunta es, ¿Israel es salvo por pacto o por fe? Le pregunta a usted, pastor Freddy. En resumen, para usted, ¿cuál es, para que sea sencillo la pregunta? mm, No sé si amén. se me entiende, Pastor Freddy. Sí. Para responder el hermano Guillermo. La Y de ahí palabra viene del el Señor, Pastor Ismael. la palabra del Señor nos enseña que todos somos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, esa es la respuesta es de que nadie puede ser salvo por pacto. O sea, el pacto de Dios es individual, pero el pacto es que Él nos da la salvación mediante la fe, nada más. No hay otra forma de salvarse. Esa es mi respuesta. Gracias, Pastor Freddy. Esperamos que haya respondido al hermano Guillermo. Pastor Ismael. Au. Gracias. Tengo dos preguntas. A ver, un comentario y dos preguntas, digámoslo así. Puede ser que me equivoque. Primero, yo creo que es importante definir de entrada, no hoy día, sino que en los próximos módulos, si la Biblia se lee alegóricamente, literalmente, o 50% y 50%, o una cuota de alegoría y otra cuota de literalismo. Personalmente pienso que la Biblia se debe leer literalmente, porque es el terreno más seguro para nosotros. La alegoría no, porque eso nos lleva, nos invita a caer en falacias de significado oculto, no es terreno seguro para nosotros, es más que nada arena movediza. E interpretaciones podemos darle mucho, o sea, es común hoy día en la iglesia es que veamos numerólogos, como por ejemplo Armando Alducín, que este tipo de cosas escatológicas la basan más en la numerología que en cosas concretas escritos de la Biblia. ¿Ya? Pero creo que es importante también que comprendamos esto para construir esto de la salvación. Segundo, yo creo que la salvación siempre ha sido por fe, ¿ya? Y esta es la pregunta que yo que aprovecho a hacer al pastor Freddy, si él piensa que la salvación siempre ha sido por fe o un tiempo fue por obras también, o por fe y por obras, ¿ya? Pero yo pienso que siempre ha sido por fe, pero no es una fe que Dios da, es una fe que está intrínseca en nosotros, como el libre albedrío, como la libertad que nosotros tenemos de elegir esa fe. Porque si fuera por don, entonces, efectivamente, la gracia sería incondicional, porque Dios nos da el don, y si Dios nos da el don, tenemos que responder a ese don. Sin embargo, nosotros tenemos la libertad de atender a la voz del Espíritu Santo o no. ¿Ok? Entonces, eso es lo que. Tengo más cosas que decir, pero se me está acabando el tiempo. Eso es lo que yo quería preguntar al pastor si está de acuerdo con esto último que dije y si la salvación un tiempo fue por obra también. Amén. Amén. Gracias, Pastor Ismael. De verdad que gracias porque para mí, más que pregunta, es una ayuda. En realidad, siempre es por fe. Desde el principio dice que los hombres del Antiguo Testamento se mantuvieron como viendo al invisible, habla en Hebreos. Ahora, esto de la fe, hermanos, y esto lo compartí en la iglesia del pastor Richard y hablé las clases de fe que hay en la palabra del Señor. Y entonces yo lo llamo una fe universal, esa fe que Dios nos ha dado a todos para que nosotros podamos acceder. Porque cada uno de nosotros, creo yo, y esto yo, según la Biblia, dice que nosotros podemos resistir al Espíritu Santo. La palabra nos enseña que dice, pues, ¿cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos y vosotros no quisisteis? O sea, hay un rechazo de nosotros. La palabra del Señor nos dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, el hombre tiene la libertad de elegir a Dios para salvación o elegir a Dios para condenación. Ahora,
lógicamente que es la obra del Espíritu Santo, es la obra de que el Señor pueda a nosotros, no sé, convencernos de pecado, el Señor nos convence, pero hay quienes van a resistir, hay quienes van a resistir, eso lo dice la palabra. No resistáis al Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Esa es mi postura. No hay otra forma de ser salvo sino por la fe. Y no la fe, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y muchos interpretan que cuando dice que la fe es don de Dios, no está hablando que la fe es don de Dios, está hablando que la gracia es el regalo de Dios. La fe es lo que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Esa es una de las fe, porque también está la fe como fruto del Espíritu y la fe como don del Espíritu Santo, ¿no? Que son fe diferentes para otras, para otras manifestaciones que uno tiene. La fe del Espíritu para uno crecer en fidelidad al Señor, y la fe especial que el Señor da como dones de milagros, para hacer cosas especiales que solamente Dios da. Eso sí lo da limitadamente a quien Él quiere, porque quiere y cuando quiere. Eso era, pastor. No sé si le contesté. Gracias, Pastor Frey. No sé si hay alguien que sí contestó, dice Ismael. No sé si hay alguien que tenga alguna otra pregunta. Mientras alguien se decide, Camilo, me avisas, voy a ir yo con una Oye, ¿dónde está pregunta, David? Lo extraño. con una, con una pregunta y también no sé si el pastor Ismael quiere recoger el guante Ay. de lo que voy a hablar, así que tienen los dos libertad para contestarme. Eh, Hablar de la salvación inherentemente o por razones lógicas, nos aparece el texto que también tiene que ver con la pregunta, porque creo que a través de la teología convencional hemos aprendido, digo hemos aprendido porque eso se me enseñó a mí cuando era un niño. Con el tiempo uno va desarrollando alguna otra idea, pero pongan atención a esto. Se enseña siempre este texto eh, de Romanos 10:26, creo que es, no, ¿sí? No. ¿Qué dice el texto? No, perdón, déjame que se me acaba de perder. Frízame el tiempo, Camilo, que lo tenía aquí apuntado. Eh, Acá está. Ya, dice sí, Romanos 11:26. Romanos 11:26, ahí dice lo que hemos entendido o nos enseñaron o mal enseñaron o mal aprendimos por mucho tiempo, ¿ya? Que dice, y por eso le digo, Pastor Ismael, si quieres te recoge el guante, porque dice de forma literal, ¿ya? Hablando de la escritura de forma literal, dice, y luego todo Israel será salvo, ¿ya? Esto lo dice ahí de forma literal, y todo Israel será salvo. Entonces, claro, uno se queda con eso y siempre dice, no, los israelitas son salvos, y por ahí uno siendo cabro encontraba injusto porque como ellos por el hecho de haber nacido ahí van a ser salvos y nosotros no. Entonces, me queda claro que es por medio de la fe, sea israelita, sea quien sea, ¿ya? Pero el punto es que se me acabó el tiempo. El punto es que literal dice que Israel será salvo, pero sí entendimos que es por la fe. Para los dos es la pregunta. Pastor Freddy, ¿tiene audio? Ahí sí. Amén. ¿Está bien? ¿Se me escucha? Sí, ¿Aló? sí, se escucha bien. Ya bueno. Qué interesante esa pregunta, pastor, pero ¿sabe qué? En ese texto dice así: ¿o no habéis escuchado lo que dijo Elías? Solo yo he quedado. Y la divina palabra le dijo, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Y está hablando de un pueblo que no ha doblado sus rodillas. Está hablando de ese Israel que no ha doblado sus rodillas a Baal. De ese Israel que van a ser creyentes, que van a ser hijos del Señor. Ese Israel que todavía guarda la fe en Jesucristo. Precisamente le dice, cuando dice, yo no solo yo he quedado,
y la divina respuesta que le dice, no, no solo has quedado tú, hay 7.000. No dice todo Israel, sino hay 7.000. O sea, hay un remanente de Israel que va a ser salvo. No por pacto, sino por fe en Jesucristo, como más adelante en el mismo Romano lo explica. Yo creo que sería importante que tomemos este libro de Romanos y todas las posturas para que nosotros podamos debatir realmente los pasajes que se contradicen, para que nosotros podamos analizarlo. No sé si le contesté, pastor. Contestó. Otra cosa es que haya quedado conforme. Ya. Pastor Ismael. A ver, yo me voy a disfrazar de Johan Cruyff hoy día, voy a dar un pase gol. Pero dando una pequeña pildorita nomás de lo que yo entiendo, Pastor Richard. A ver, dice el Señor en Juan 4 que la salvación viene de los judíos, cuando está hablando con la mujer samaritana. La salvación viene de los judíos, ¿cierto? Pero también Pablo dice, no es judío el que es por la circuncisión de la carne, sino que es judío el que es por la circuncisión del corazón. Y cuando habla aquí, lo que pienso yo, haciendo concepción de esos pensamientos, de esos versículos, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador ya vino, ¿cierto? Y dice que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Eso ya se cumplió cuando el Señor murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros. Ahí fueron quitados nuestros pecados y queda ese libre acceso para aquel que quiera digamos, que quiera ser parte de esa salvación. Cierro con esto. Esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Bueno, cuando todo Israel ame más la luz que las tinieblas, entonces ahí el Señor, o sea, esa palabra se seguirá cumpliendo. Ahora, ¿qué pasa con los que amaron más las tinieblas, los israelitas que amaron más las tinieblas que la luz? No significa que esta palabra no sea para ellos, solo que ellos no quisieron esa salvación, no quisieron quitarle a de sus pecados. Ahora, es una idea muy superficial tal vez la que tengo. Yo pienso, Pastor Richard, que mi papá tiene una respuesta más completa respecto a esto, porque lo conversamos nosotros en febrero en la iglesia de la Pastora Lorena, hablamos sobre este tema y ahí concordaron en varios puntos con el Pastor Freddy. Así que, por eso, sí, aunque se sorprende, por eso le digo que me he visto de Johan Cruyff y le doy un pase gol, si que usted lo permite, ¿cierto? Para que mi papá dé su apreciación. ¿Dónde está? Me tomo el pase. No dejar pasar la pelota. Lo que pasa es que yo primero que soy convencido de que la Biblia debe leerse literalmente. Y el pastor Frey aclaró que si nos quedamos sin entender lo que es literalmente, también, claro, dice la Escritura, pero la misma Escritura da la explicación cuando la leemos literalmente, cuando dice, estoy solo, eso dice. Y para el que lo dice que está solo es una verdad absoluta. No, él se cree que estaba solo, pero Dios va y le dice, no estoy solo, hay 7.000. Entonces la Biblia en forma literal nos hace una pregunta, nos da la respuesta. Cuando dice entonces todo Israel será salvo, todo Israel va a ser salvo pero solamente los que creen en el Señor, porque también dice que Él murió por todos, que Él murió por la humanidad, Él murió por muchos, todo lo que usted quiera, pero sabemos que solamente los que creen en su nombre van a ser salvos, porque si no también teníamos que decir, Él murió por todos, murió por todos. No es así solamente, entonces por eso yo creo que la Biblia hay que leerla en forma literal, porque ella tiene la respuesta a todo lo que da, a todo lo que nosotros creemos, a todas las cosas que nosotros pensamos, y nos saca a nosotros de esa posición. Esto estuvo el pastor Freddy también en ese día y conversamos bastante de esto, y también recuerde que hablamos de esto mismo del caso de Israel, cuando el pastor Freddy y Omar dieron las posiciones, y ahí se habló de cómo Israel iba a ser salvo, y que no iba a ser por pacto, siempre va a ser
siempre va a ser por fe, siempre. Amén. Y lo de el caso de los israelitas, Dios no tiene, Dios, y eso hay que sacárselo de la cabeza. Pastor Frey también lo dijo hoy día, hay que sacarse de la cabeza esa cuestión de que la bandera es la iglesia de Israel, porque es la que el pueblo bendecido. Hay que sacarse de la cabeza que no hay que hablar mal de los israelitas. Netanyahu, un asesino, un hereje, que no es ni siquiera cristiano. Yo no estoy no temo a pecar por eso. Hay que decir la verdad, son tipos que no merecen la salvación si es que fuera por merecimiento. Pero si él se arrepiente, la va a alcanzar, pero no creo como en la forma que. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros estemos bendiciendo a un pueblo que está matando a patadas a niños ahí en la franja de Gaza? No podemos, po. No podemos ser partícipes de esa maldad. Entonces, debemos sacarnos eso. Entonces, si no sacamos eso de la mente, vamos a entender de que entonces todo Israel va a ser salvo. Pero se refiere a los que van a creer en el Señor literalmente. Ahora, es muy poco los minutos que tengo para explicar esto, pero yo creo que por ahí vamos. A medida que vamos avanzando en los próximos módulos, podemos ir explicando más esto. Si el Pastor Freddy tiene claro lo de la salvación, podría seguir hablando y ahí yo le voy rebatiendo. No. Sí, Gracias, ahí Pastor Miguel. Gracias. Sabemos que es poco el tiempo. Pastor Richard, me disculpo para leer solamente lo que mandó el Pastor Roberto por el chat. Sí, Romano, extraordinario. sí, yo creo que ahí es para quedarnos sentados y tranquilos. Romanos 9, versículo 6 al 9. Esto lo manda el Pastor Roberto, yo solo lo leo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Eso, Pastor Richard. Sí, lo leí muy bien. Tenemos a alguien, Camilo, parece levantando la mano hace rato, debe tener cansada la mano. ¿Quién es? El pastor Miguel Soto, Pastor no sé si Miguel quiere Ángel Soto, preguntar los disculpe el tiempo y la emoción. pero Vamos, tiene 2 razón. minutos. Como está de tan lejos, le concedemos 3 minutos para la pregunta. Ya. Bueno, muchas gracias por el pase. Más que preguntas, no tengo preguntas, sino más bien tengo un pequeño comentario. Entonces, el tema lo tengo bastante claro, ¿no? Solamente quería acotar que el dispensacionalismo, más que una teología, muchas gracias ante todo al pastor Freddy Bartol Azurtegui por su exposición, pero el dispensacionalismo, más que una teología, es una hermenéutica, es decir, un sistema de interpretación bíblica. ¿Ya? Eso tenemos que aclarar un poquito. Es un sistema de interpretación. John Nelson Darby, así es el nombre, John Nelson Darby, fue el propulsor de esta, y lamentablemente es una hermenéutica que está hasta en nuestros días y abarca más o menos un 70 a 80% de la iglesia, lamentablemente. Y el dispensacionalismo es una postura, pienso yo, una postura masónica. Pienso que John Nelson Darby era masón. Y muchísimo que estudiar con respecto a esto, pero yo quería recomendarles una serie que se llama Abandonando el dispensacionalismo, que está en el canal A la Diestra de YouTube. Es muy importante. Y lo último que quería acotar es que la salvación siempre ha sido, es y será por fe, pero por fe en Cristo Jesús, no en otra cosa. Así que en el Antiguo Testamento la salvación también era ejercida por fe en Cristo. Y el ejemplo de esto lo encontramos en Hebreos 11, 24 a 26. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo de los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada en el galardón. Así que la fe es en Cristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Muchas gracias, Pastor Freddy, muchas gracias a los demás pastores. Saludos desde Lima hasta Santiago. Amén.
Dios le bendiga, Pastor Miguel Ángel. ¿Hay más preguntas, Camilo? Hasta el momento no, pastor. Así que no sé si el pastor Freddy va a responder. No, yo creo que sí, precisamente no, cuando dije que quería informar, pero cuando si se habla de posturas, hermano, cuando todos nosotros, o sea, gran parte de los americanos, porque como le dije, como dice el pastor Miguel, esta forma de hermenéutica o esta forma de interpretación que nace con Derby, después con Scofield, después creo, con Schaffer, creo, este, o sea, nos han introducido esto y nos ha cambiado la postura de dos pueblos diferentes. Nos ha cambiado, por ejemplo, cuando habla de dispensaciones, ¿sabe qué habla, hermano? Por ejemplo, le voy a explicar. Por ejemplo, en el Edén, o sea, no habla que fue una forma de economía, dispensación es una forma de economía, pero que Dios falló. O sea, como Dios falló, se le escapó de las manos a Adán y Eva, entonces hizo otra dispensación. Entonces volvió a dejar paso y entonces hizo otra dispensación con Noé, y después hizo otra dispensación con Abraham, y después hizo otra dispensación con Israel. Entonces, como Dios a cada rato fallaba, tiene que hacer otra dispensación hasta llegar a la dispensación de la gracia y después a la dispensación eterna. O sea, 7 dispensaciones que la Biblia no tiene posturas. Nuevamente, cuando alguien quiere introducir, cuando habla de hermenéutica, pero una hermenéutica que no utiliza la exégesis, sino la eisegesis, o sea, introduce sus pensamientos y, y por ahí se va a hablar de que Derby se basó a sueños de una niña que soñó un día del rapto y todo eso, que bueno, está documentado. Algunos dicen que es falso, pero también se basó en sueños y todo eso. Y todas las teologías, hermano, todas las sectas han nacido con sueños, pues. Ahí está la Elena de White, ahí están, ¿cómo se llama? Los benditos Dios, los Ruselitas, con los testigos de Jehová, o con todos los que dice ahora que hay que tener mucho cuidado con la gematría. La numerología se llama gematría. La gematría es la interpretación por números. O aquellos hermanos que utilizamos, ¿sabe qué, hermano? El hebreo tiene números, ¿sabe? Las letras hebreas, cada una tiene un número, pero no tiene nada que ver, hermano, cuando nosotros queremos interpretar las letras como números. Eso no nos enseña la Biblia. Eso es otra clase, no sé cómo creo que el pastor Miguel nos enseñó cuando vino, cómo le llaman a la gematría, precisamente la gematría, la cabala y todas esas herejías que tienen los judíos que se ha introducido a la iglesia. Así que tenemos que tener cuidado con eso, hermano. Todavía me falta para ti. Ay, miren, nunca me había sobrado tiempo, gloria a Dios. Qué bueno, estoy hablando menos. Milagro, milagro. ¿Quién más, Camilo? El pastor Ismael decía la mano levanta, ¿verdad? Sí, gracias. Para aterrizar el punto, yo sé que el tema de Israel y la salvación por pacto, por obra y todo eso es apasionante igual. En realidad, todos los temas de la Biblia son apasionantes. El tema es que la salvación nos lleva por muchos caminos, nos hace transitar por muchos caminos. Entre ellos el de la justificación, el de la santificación y también el de la gracia. Y la gracia nosotros a ver, siempre que nos preguntan qué es la gracia, damos una respuesta que para mí es abstracta. La gracia es un regalo inmerecido. No, la gracia primero no es algo que esté escrito, lo que sea un regalo inmerecido. Es cierto que no merecemos el perdón, ¿cierto? Y la misericordia del Señor, sino que es por gracia, por la gracia que se derramó en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Pero a ver, tenemos que ir como avanzando y definir este tipo de cosas. Pablo lo dice muy bien a los judíos en Hebreos, perdón, en Hechos 13, le dice porque por lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que en él cree. Ahí está la gracia en acción, eso es lo que hace. Ahora, bueno, eso es un comentario. Pastor Freddy o cualquiera que quiera responder esta pregunta respecto a la salvación. ¿Tienen en parte razón, por ejemplo, el calvinista en decir que la salvación no se pierde si el que es salvo persevera hasta el fin? Y si no persevera hasta el fin es porque no fue salvo, porque ¿qué otra cosa podemos nosotros
a ver, ¿de qué otra manera podemos identificar a alguien que es salvo y que no es salvo? Y comentario cortito aparte, ¿se acuerda, Pastor Freddy, que hace un tiempo atrás yo le dije que los calvinistas eran exclusivistas porque pensaban que ellos eran los únicos salvos, ¿cierto? Creo que con el comentario del Pastor Miguel Soto nos da la razón en eso, por lo de la francmasonería. Ya, pero la pregunta era esa finalmente, o sea, ¿cómo nos damos cuenta de que alguien es salvo o no? Si no es por el tiempo o por la perseverancia. Ya. Primero, primero hablar acerca de la gracia, hermano, y de verdad que es interesante y es de verdad que es acertada esto de que muchos tenemos la salvación por gracia sin entender, hermano, de que esta gracia tuvo un costo, ¿sabes? O sea, dice que no, la gracia es gratuita. No, 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 no fue gratuita, tuvo un costo. Y tuvo un costo de castigo, porque el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, el castigo de nuestra paz, o sea, nosotros decimos la gracia, sí, la gracia inmerecida para nosotros, pero la gracia tuvo que llegar hasta, por un sacrificio que fue el castigo de nuestra paz, fue sobre Jesucristo. Ahora, la segunda pregunta se me fue por decir esto. Me estaba diciendo, ¿Cómo nos damos cuenta de que ya, alguien es salvo si no es por la perseverancia en el tiempo? claro. Ahora, realmente, hermano, ¿sabe? Yo también pienso que los calvinistas, o sea, que son exclusivos y como que ellos piensan, creo que tienen el ego demasiado alto porque ellos piensan que son los únicos salvos. Sin embargo, la palabra dice que el Espíritu Santo nos da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, eso es la mayor evidencia. Ahora, hermanos, recuerden esto, hermanos. Recuerden, yo no quiero justificar el pecado, hermano. Yo no quiero justificar a los que se quedan enanos espiritualmente. No quiero justificarlo. Pero la palabra del Señor nos enseña que en los Corintios y en los Gálatas también, o sea, existe la niñez. En los Hebreos le dice después de tanto tiempo. O sea, hay un constante llamado de atención para que nosotros que tenemos la palabra, para que nosotros crezcamos, porque hay quienes nos vamos a quedar. Hay quienes nos quedamos con información nomás y nunca nos introducimos a toda la grandeza y maravilla que hay en el Señor. Hermano, como dice el pastor Ismael, a mí de verdad que me apasiona, hermano, estar con ustedes, me apasiona que podamos preguntar, me apasiona que tengamos diferencias, pero eso no nos lleva, hermano, a ser herejes, sino nos lleva a que nosotros cada uno podamos buscar de Dios, a que nosotros podamos introducirnos, hermano, para saber. Y eso es lo que va a evidenciar. ¿Sabe cómo sé yo que soy salvo, hermano? Porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. ¿No es así? Y a través de la evidencia, hermano. O sea, yo puedo ser, hermano, alguien que puedo caminar, pero el Espíritu Santo te va a dar testimonio, hermano. Hay muchos hermanos con apariencia de piedad, y eso lo va a decir el apóstol Pablo constantemente. O sea, hay quienes van a caminar con apariencia, pero hermano, el Señor no quiere apariencia, no quiere la foto, no, el Señor quiere que nosotros tengamos un corazón sincero. Y yo creo, hermano, de que nosotros muchas veces no vamos a identificar quién es salvo y quién no, hermano. ¿Saben por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña que al final dice que Él mandará y dice que va a crecer el trigo con la cizaña. Y son muy parecidos, ¿no es así? Son parecidos. Pero el Señor va a venir, va a enviar a sus ángeles y va a sacar la cizaña y va a separarla del trigo. Eso creo yo, Pastor Ismael, que esa es la evidencia mayor. Que el Espíritu Santo va a dar testimonio, pero al final nos podemos equivocar también. Gracias, Pastor Freddy. No sé si habrá contestado la pregunta al... Sí, Pastor Richard, en un 90% sí, solo con lo último que dijo, o sea, a ver, el Espíritu Santo va a dar testimonio, sin duda, pero por ejemplo hay muchos quienes dicen que porque pecaron, no sé, un caso de un pastor muy famoso, calvinista, ¿cierto? De los que creen que el salvo siempre es salvo y caricaturizan eso, pero estuvo como 5 años en adulterio. Entonces al tiro lo sacan de esa categoría de salvo y ya para ellos no es salvo. O cuestionan si es salvo o no. Más que nada, eso iba la pregunta. Pastor Ismael, nuevamente, que estaba leyendo, ¿podría repetirlo lo último? Que si, o sea, en resumidas cuentas, a ver, mejor repito cómo es. Un pastor que calvinista, ¿cierto? Salvo siempre salvo, que la salvación no se pierde, ¿cierto? Pero que estuvo 5 años en adulterio, entonces ya no lo consideran salvo ya sus contertulianos y los opositores se burlan de eso, eh, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? O sea, es lo último que dijo.
el Espíritu Santo da testimonio y todo eso, pero, pero el que uno cometa pecado ay, ¿cómo se llama? Es Pérdida de salvación. eso, es pérdida de salvación. Hermano. Y mira, hay una postura, hermano, de que precisamente los calvinistas piensan de que el que peque es porque nunca fue salvo. ¿Me entiendes? El arminiano piensa diferente. El arminiano piensa de que el que peca, el arminiano piensa de que uno puede caer de la gracia. O sea, hay dos posturas y hermano, que hay un estrecho. Por ejemplo, el arminiano piensa de que uno puede apostatar de la fe. El calvinista le va a llamar que no puede apostatar, sino que nunca fue salvo. Entonces, hermano, yo creo que hay una estrechez, hermano, a que nosotros, esto nos debe enseñar a que nosotros debemos andar en santidad, hermano. Y cada uno de nosotros, o sea, como dice en una parte de la Biblia, cuidar nuestra salvación. Pero cuando dice cuidar, no dice que la ganemos, ¿ah? Ya nos dio, sino cuidar lo que Dios nos ha dado. O sea, que dar testimonio, o sea, dar evidencia de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque no se, o sea, el evangelio no se habla. O sea, yo en ninguna parte de la Biblia veo que Jesucristo le dijo, te amo, hermano mío, o Pedro, te amo, Mateo. No, él evidenció, ¿con qué? Con sus actos, porque misericordia quiero, porque él veía las ovejas que no, como que no tenían pastor. Entonces eso, hermano, eso creo que es lo que nosotros debemos seguir. Hay una pregunta del hermano, del evangelista Carlos Cayumín. Sí, Y, sí, hay dos preguntas. Parta con la de Cayumil. ¿cuál es la? La de Cayumil dice así. Dice, si la salvación es por gracia, ¿por qué en el Antiguo Testamento hay muchos versículos que hablan del pacto con Israel? Esa es la pregunta de Cayumil. El pastor Freddy se salió, yo creo que se le cortó se salió de la sala, entonces no tiene que haber escuchado la pregunta. Ya, se corrió, entonces dejémoslo nomás. Si hay alguno que quiera responder de los que aún permanecen en la sala, puede responderle al evangelista Cayumil. Ahí volvió el pastor Freddy. Pastor Freddy, ¿nos escucha? Fuerte y claro, sí. Ya. Ahora sí, pastor Richard. Pregunta Cayumil, si la salvación es por gracia, ¿por qué en el Antiguo Testamento hay muchos versículos que hablan de pacto con Israel? Nuevamente, hermano, todo el pacto le dice, hallaré un nuevo pacto con la casa de Israel, dice, y daré un corazón de carne y quitaré el corazón de piedra, dice. Y eso se cumple en la iglesia. Se cumple en la iglesia cuando el Señor quita. Nuevamente, nosotros podemos leer el Antiguo Testamento, pero si el Antiguo Testamento no lo leemos como el cumplimiento en el Nuevo Testamento, hermano, nos quedamos nosotros con un Israel de pactos, ¿me entienden? La palabra del Señor nos enseña que este corazón de carne, este corazón de piedra que tenía Israel fue cambiado. Si no, hermanos, o sea, hay una explicación, dice, Cristo vino al mundo porque el hombre no podía salvarse por las obras, porque por las obras de la ley nadie se salva, nadie se salva. Y hay un caso específico, hermano, cuando hay un hombre que Jesucristo dice que lo amó y le dijo a Jesucristo, le dijo, Señor, le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesucristo le dijo, guarda los mandamientos, ¿cuáles son? Dice, no robes, no mates, honra a tu padre y a tu madre, no adulteres, no forniques. ¿Y sabe lo que le dice? Todo esto hecho desde mi juventud. Ah, ya está bien, ahora vende todo lo que tiene. Como diciéndole, ¿sabe qué, hermano? Que tu corazón tienes que entregarlo completamente al Señor. O sea, nadie se salva por obras. Y en el capítulo 13 de Romanos, mire lo que dice acá, hermano. Mire lo que dice la palabra del Señor. El cumplimiento de la ley. Espérese un momentito. Capítulo 13, versículo. Dice así. Dice en el versículo 9 del capítulo 13. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, no es lo que yo puedo hacer. El cumplimiento de la ley es el amor. El amor que ha sido derramado, va a decir en el mismo Romanos, por su Espíritu Santo en nuestros corazones. O sea, no es a través de formas. Ahora, hermano, precisamente cuando hablamos de gracia, quiero extenderme un poquito, deme un minuto más. Cuando hablamos de gracia, hermano, a veces nosotros comprendemos la gracia, ¿sabe?
no entendemos que la gracia es sin ningún mérito. Creemos que la gracia es yo tengo que hacer algo. Yo soy salvo, sí, pero algo tengo que hacer. O sea, se nos hace tan difícil pensar que es por gracia, ¿cómo se llama? Que es por el amor del Señor que nosotros somos salvos. Nosotros, como todos, como los católicos, o como los testigos de Jehová, o como los musulmanes, o como todos creemos que nosotros tenemos que hacer alguna obra para ser salvos. No, nosotros somos salvos para buenas obras. No somos salvos por ninguna obra de justicia, porque las obras, la justicia del hombre, dice la palabra, es como trapo de inmundicia delante de Dios. Ahora, hermano, nosotros estamos, y nuevamente, eso nos han enseñado, de que Israel es el pueblo de Dios y nosotros escuchamos banderas, chofar y todo eso, hermano, nosotros lo único que tenemos que adorar es a Cristo, al Dios Padre, Dios Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros no podemos tener fetiches, hermano. La bandera de Israel es un fetiche para nosotros. Eso, persona. Gracias, Pastor Freddy. Ahí Carlitos Cayumil. Bueno, todos escuchamos la respuesta, como dije. Ahora sí estamos conforme al 100, es otra cosa, pero está bien. Hay diferentes posturas. No, da gracias, Carlitos Cayumil, por la respuesta, Pastor Freddy. Amén. Ya, en honor al tiempo, la última pregunta, bueno, la hace la pastora Lorena, pero esa pregunta tiene que ver con otra cosa. Ella dice: amados pastores, buenas noches. Disculpen, ¿esta termina hoy o seguirá en un próximo episodio? Sigue. Claramente vamos a continuar, vamos a ordenar la idea para ver, que creo que es una de las cosas más importantes, es llegar a una síntesis, a una conclusión, a un alineamiento en cuanto a las posturas, porque las posturas se ve que son bastante radicales, ¿ya? Y nosotros por ahí, no sé, adherimos en parte a una, pero después encontramos que esa no corresponde y vamos con la otra y tal vez vemos el vicio en la otra. Entonces, la idea es tener nosotros una postura más o menos clara, sobre todo en estas dos corrientes tan fuertes. Así que, Pastora Lorena, le comunicamos y a todos aprovechamos de comunicarles que esto va a continuar. Vamos a ordenar las ideas, vamos a ver cómo lo hacemos y de qué perspectiva lo abordamos. Dennos ese trabajo para allá, después de este miércoles de la oración, al próximo módulo. Vamos a estar con esto. Y aprovecho de invitar a la oración. A algunos les gusta más estudiar que orar, pero no importa, no los voy a juzgar. Pastor Ismael, tengo una pregunta. ¿Se quedó con la mano alzada o tiene otra pregunta? Es un comentario. Sí, okay. no. Es un comentario cortito nomás, Pastor Richard. Es para que, respecto a la pregunta del hermano Carlos, nosotros tenemos que, como recomendación, partir de esta premisa cuando analicemos la escritura respecto a Israel. Muchas de las cosas, por no decir todas, porque no estoy seguro si todas, pero muchas de las promesas que están hechas a Israel, muchas de ellas ya se cumplieron ya. Y hay otras que tienen cumplimiento en Cristo. Hebreos, por ejemplo, explica el reposo y explica el reposo respecto a Cristo. Ese es algo que tenemos que trazar en nuestro entendimiento. ¿Ya? Ahora, recuerden esto, la circuncisión no es un elemento neotestamentario. La circuncisión del corazón la habla el Señor en Deuteronomio, después la vuelve a mencionar en Jeremías. El justo por su fe vivirá, lo dice Habacuc. No lo inventó Pablo eso, sino que está citando al profeta Habacuc. El justo por su fe vivirá. Entonces, yo creo que, vuelvo a decir, como recomendación, las promesas de Israel, muchas de ellas se cumplieron respecto al espacio físico. Y las que no se han, para las que nosotros aún no se han cumplido, tengamos ojo entonces, porque tal vez tengan cumplimiento en Cristo. Muy probablemente tengan cumplimiento en Cristo y en la gracia que hoy día a nosotros, que nosotros disfrutamos. Eso. Gracias, Pastor Ismael. Muchas gracias por su respuesta. Ahí surgió otra que dice
Carlitos Callimín, pero la vamos a dejar para la otra en honor al tiempo. Él nos está diciendo que una promesa no es un pacto. Bueno, vamos a tener oportunidad para el próximo módulo. Hermano Guillermo dice buenas noches, hasta la próxima, bendiciones gigantes para todos. Bien, vamos a concluir entonces, mis queridos pastores, hermanos, muy buen tiempo como siempre y siempre con gusto a poco, y tenemos que extender esto por una o tal vez 2 semanas. Ahí, como les dije, vamos a ver la fórmula en ordenar y cómo llegar al próximo módulo con ideas más concretas y más claras. Así que vamos a estar orando para concluir. Permítanme hacer esta oración final a mí. Señor, muchas gracias, de verdad que te estamos agradecidos, Dios. Es una bendición poder juntarnos en este día, Señor, a como la ordenanza escriturial, Señor, de tus labios viene para nosotros diciendo: escudriñad las escrituras. Gracias, Dios, porque nos permites esta hermosa oportunidad de escudriñar tu palabra, de ver a la luz de ella, Señor, de traer luz a nuestra vida, a nuestro camino, a través de tu palabra, Dios. Gracias por nuestro pastor Freddy, gracias por cada pastor que preguntó, gracias por cada pastor o hermano que desde el silencio absorbió este ciclo de preguntas y respuestas. Gracias, Dios, porque, como dice su palabra, de usted, por usted y para usted son todas las cosas. Y esto que hemos hecho hoy, señores, es de usted, es por usted y es para usted. Muchas gracias, Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Dios les bendiga. Comunicarles antes de cierre, antes que nos despidamos, nuestra pastora Lorena con nuestro pastor Reinaldo están organizando algo con los jóvenes, motivarlos, es algo muy lindo, están programando algo muy, muy bueno y vamos a darle informaciones, pero desde ya les aviso que estamos muy motivados con eso. Creo que eso sería. Siguen llegando cosas al chat, pero lo dejamos para la próxima. Que Dios les bendiga. Estamos al habla, mis Buenas amados noches a todos. hermanos y pastores. Dios les bendiga. Bendiciones, hermano, que el Señor los bendiga. Bien, Bendiciones, pastor Michael. Freddy. Bendiciones, Michael, Miguel Soto, Chao, mi bendiciones. hermano, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches para todos, bendiciones, un abrazo para todos. Chao, chao. Chaito, chaito, buenas noches, Dios le guarde. Buenas noches, bendiciones para todos. Aleluya, bendiciones. Pastor Rinaldo, bendiciones. Se lo bendiga. Bendiciones. Llámame, Miguel.